aquellos que comprenden esto, van a ser capaces de poder guardar la unidad que el Espíritu de Dios dice en las Escrituras que debemos de tener entre nosotros. Porque esta es la buena voluntad del Señor. El que nosotros, la iglesia del Señor, muchas congregaciones que comprenden la iglesia del Señor, no entiendan esto, es el resultado de que hayan divisiones, de que pastores no ejerzan su autoridad como deben de ejercerla, de que muchos líderes no se sometan, la iglesia no se someta, y que no nos sometamos los unos a los otros. Yo oro al Señor, hermano, que usted logre entender esto bajo la claridad que el Espíritu de Dios quiere que nosotros seamos entendidos en esto, y que lo podamos atesorar en nuestro corazón. Y quisiera que esta mañana usted pusiera toda la atención, todos y cada uno aquí, grandes y pequeños, jóvenes, adultos, ancianos, aquí vemos de todo, de mediana edad, de mayor edad, de poca edad, todos podamos comprender esto, y que nuestra vida como creyentes, lo que nos sobra de estar en este mundo, hermano, como creyentes que decimos que somos, como cristianos, lo podamos saber, entender y conocer. Si entendemos esto, no vamos a vivir una vida netamente religiosa como quizá hoy la iglesia del Señor de alguna manera se haya viviendo, limitada simplemente a reglas, a obras, buenas obras, a ceremonias, pero sin entender realmente la realidad a la que Dios nos ha llamado. Amén. Si cada uno de nosotros comprendemos esto, nosotros vamos a poder lograr vivir una unidad como la que Dios quiere que nosotros vivamos, y con mansedumbre podamos atender los unos a los otros cada vez. Amén. El título de este tema es la autoridad central en la iglesia. La autoridad central en la iglesia. ¿Cómo es el título? La autoridad central en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Diga: yo soy la iglesia. Eso tiene que empezar a ser claro también. La iglesia no es la casa, esta casa física. Aquí decimos bienvenido a casa, pero es esta casa física, pero también es la casa que somos, la casa de Dios en la cual habita Cristo. Colectivamente, Cristo habita en la iglesia que somos todos nosotros, colectivamente está con nosotros como cuerpo, pero Él también habita individualmente en cada uno de nosotros que somos miembros y también llamados iglesia. Y esa iglesia que somos usted y yo, tenemos una autoridad central. Y mi objetivo es que usted y yo, que somos iglesia, sepamos que nos rige la misma autoridad central a ustedes y a mí, sin importar, digámoslo de esta manera, títulos, que unos son pastores, que otros son evangelistas, que otros son diáconos, que alguien es un servidor, qué sé yo, un músico. Independientemente del título que quizá de alguna manera podamos tener de parte de Dios, ¿verdad? A nosotros, hermano, como iglesia nos rige una autoridad central. Amén. Una autoridad central. Vaya por favor a Colosenses capítulo 3, versículo 16 al 17. Colosenses capítulo 3, versículo 16 al 17. Y la palabra de Dios dice de esta manera: la palabra de Cristo more en abundancia
en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Ese es Él, Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Ahora permítame leerle ese mismo versículo, esos dos versículos, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo dice en la Nueva Traducción Viviente? Dice de la siguiente manera: que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Usted recuerda que la Biblia dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo ¿qué? ¿Cristo es qué? El verbo. Él es la palabra. Dice: y hagan todos como representantes del Señor Jesús, en este caso, digamos, de alguna manera también como representantes de la palabra de Dios. Den gracias a Dios Padre por medio de la palabra de Dios. Cristo es el Hijo, es Dios, pero la Escritura lo llama el verbo, y el verbo es una palabra. Y si Dios es palabra, Dios es verbo, porque Dios es acción continua y viva. Hay una canción que alguien compuso en el mundo. Dice: Jesús es verbo, no sustantivo. Él es verbo, Él es vida, Él es acción continua. Amén. Eternamente. La Biblia, hermano, establece su propia autoridad suprema al declararse inspirada por Dios, infalible y suficiente para la guía de la iglesia. ¿Escuchó eso? La Biblia establece su propia autoridad suprema al declararse inspirada por Dios, infalible y suficiente para la guía de la iglesia. Si usted está atento al mensaje, se dará cuenta que cuando yo estoy hablando de la autoridad central en la iglesia, a quien me estoy refiriendo es específicamente a la palabra de Dios, a la Biblia. Y ella misma, hermano, establece su propia autoridad suprema cuando ella misma dice que fue inspirada por Dios, es infalible, y ella es suficiente para la guía suya y mía. Ella es suficiente. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, la Escritura dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo. Ahora Pedro dijo lo siguiente en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos ¿qué? 20 al 21. Dice la Escritura: entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro indica, hermano, que ninguna profecía, ninguna palabra de la Biblia es de interpretación privada. Ni usted ni yo podemos interpretar la Biblia como nos parece, como yo pienso que es. No, ella tiene una interpretación y fue la que Dios le quiso dar. Fue la intención de Dios al darle la interpretación a la palabra. La iglesia comúnmente, entre la iglesia, comúnmente hay un error. Algunos dicen, no, yo pienso que lo que Dios dice ahí es esto o es aquello. No, usted y yo no debemos de pensar de esa manera. Nosotros debemos de descubrir qué es lo que dice la Escritura realmente. Porque por pensar de esa manera, hermano, es que muchos predican distinto. E inclusive le restan autoridad a la palabra. Y juzgan no conforme a la palabra del Señor, sino de acuerdo a sus propios pensamientos o filosofías humanas. Amén. Pero hay algo importante, y es que usted y yo debemos de conocer que toda la Escritura fue dada para nosotros con ese propósito de que nosotros fuéramos preparados, hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Toda buena obra es toda manera de actuar, toda conducta, todo pensamiento, toda palabra, toda acción. A eso se refiere. Amén. Estas palabras establecen que la Biblia proviene directamente de Dios y es suficiente para capacitar al creyente sin necesidad de otras fuentes doctrinales. Escuche bien esto, la Biblia proviene directamente de Dios. Hermano, la Biblia no es el manual que el pastor tiene para corregirlo a usted o enseñarle a usted. La Biblia es la palabra de Dios que nos ha sido dada a usted y a mí precisamente para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos a todos en la justicia de Dios y que todos los unos a los otros nos sometamos a ella. En San Marcos capítulo 7, versículos 8 al 9 y el versículo 13, Jesús reprendió a los líderes religiosos por dejar de lado los mandamientos de Dios para seguir tradiciones humanas. En San Marcos capítulo 7, versículos 8 al 9 y versículo 13. Allí la Escritura dice que Jesús se encontró con líderes religiosos de su tiempo y él tuvo que reprenderlos, hermano, porque ellos dejaron los mandamientos de Dios, la ley de Dios, toda la moral de Dios, la buena voluntad de Dios, la dejaron de un lado porque ellos decidieron de que era mejor capacitar a sus discípulos, por decirlo de esta manera, tras otras fuentes doctrinales, tras tradiciones y mandamientos netamente humanos o pareceres humanos o interpretaciones propias, porque de hecho los religiosos de su tiempo quisieron interpretar la ley de Dios a la manera que ellos quisieron. Inclusive dice la Escritura que muchos de ellos colocando cargas pesadas a otros que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Ahí en San Marcos capítulo 7, versículos 8 al 9 y el 13, Jesús estaba diciendo que la palabra de Dios precede sobre las tradiciones humanas o sobre las enseñanzas de la iglesia que contradicen las Escrituras. La palabra de Dios, hermano, precede sobre las tradiciones humanas o sobre enseñanzas de la iglesia que contradicen la Escritura. Hoy, ahora mismo nos encontramos frente a muchas tradiciones humanas en las congregaciones que están antes que la misma aplicación de la palabra. Y por eso encontramos nosotros costumbres en muchas iglesias
la mujer no puede ponerse un pantalón porque es pecado. Las mujeres tienen que ponerse un velo obligatoriamente para poder estar dentro de la congregación. No se puede comer aquello, no se puede comer acá. No toques aquí, no toques allá, etcétera, etcétera. Invalidando de esa manera lo que realmente la Escritura enseña y contradiciendo lo que la Escritura realmente enseña. En Hechos capítulo 17, versículo 11, las Escrituras elogiaron a los de Berea, porque ellos evaluaban las enseñanzas del apóstol Pablo, escudriñando las Escrituras y estableciéndolas como el estándar de la verdad. Hechos 17, 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, muy atentos, ¿verdad? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, el creyente verdaderamente se preocupa por saber qué es lo que dice la palabra de Dios para seguirlo. Estos creyentes de Berea, dice Hechos de los Apóstoles, ellos escucharon a Pablo predicar. Ellos recibieron con mucha solicitud, muy atentos, muy solícitos la palabra del Señor. Pero no obstante dice que ellos se dirigieron a las Escrituras, escudriñaron para conocer si realmente lo que decían era así o no era así. Algunos creyentes dicen: nosotros no tenemos la capacidad de poder ir y conocer y escudriñar las Escrituras como usted lo hace, pastor. Le garantizo que sí. Herramientas hay y debemos utilizarlas. Todos tenemos, partamos de un punto, todos tenemos el mismo espíritu. La Biblia dice que el espíritu que Dios nos dio a nosotros nos va a guiar a toda verdad. Tenemos al Espíritu Santo para podernos sentar frente a nuestra Biblia, y no solamente una, quizá muchas. Dirá: pastor, yo no tengo plata para comprar tantas Biblias. Mire, aquí yo tengo como 10 Biblias, versiones, y tengo una Biblia de estudio que usted también la puede descargar y la lleva textos originales donde usted puede escudriñar y poder descubrir realmente qué es lo que dice ese texto, y te hace llevar al contexto para que entiendas cómo debes interpretar ese texto desde el tema que viene tratando el autor, para que a la luz de ese contexto usted pueda interpretar lo que dice la Escritura. Porque por no hacer esto, hermano, muchos enseñan erróneamente, y aún pastores podemos estar enseñando erróneamente. Pero las Escrituras están delante de usted y de mí para que las escudriñemos. Amén. Teológicamente hablando, la enseñanza que el apóstol Pablo estaba dando a la iglesia de Colosas, y me estoy refiriendo a los dos versículos que leímos inicialmente, Colosenses 3, 16 al 17, era acerca de la importancia, hermano, de que la palabra de Cristo estuviera presente en la vida de los colosenses. Pablo se estaba refiriendo al evangelio, escuche, pero también a las enseñanzas que el mismo evangelio trae consigo, de la abundancia permanente de la palabra de Dios en la vida de cada creyente y de la comunidad de la iglesia. Pablo estaba diciendo que es necesario que la palabra de Cristo abundara en el corazón del creyente y en toda la comunidad de la iglesia. Esta palabra, hermano, no solamente fue dada para el tiempo a los colosenses. Esta es una palabra que trasciende. La palabra de Dios no pasa. De modo que la exhortación que las Escrituras nos dan a través de Colosenses capítulo 3, pues que leímos, ¿verdad? Versículos 16 y 17, hermano, sigue vigente para usted y para mí.
Es necesario que usted y yo nos llenemos de la abundancia de la palabra de Dios en nosotros. Yo no te estoy hablando simplemente de guardar información en tu mente, en tu memoria. Yo te estoy hablando de que usted y yo, a través de las Escrituras, conozcamos a Dios, conozcamos su manera de pensar. Porque la Biblia, las Escrituras, en primera instancia, el tema central es la noticia, la buena noticia de que Dios ha salvado al pecador por medio de la fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Pero Jesús no vino solamente a morir, Él vino a dar a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Él vino a dar a conocer los estándares de Dios. Él vino a dar a conocer el diseño de Dios. Él vino a dar a conocer el carácter de Dios para que nosotros lo sigamos. ¿Comprende? Él vino a hacer eso. En la Biblia, las Escrituras dicen que Dios ha establecido ministerios. Ministerios con el propósito de edificar a la comunidad de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia, hermano, acerca de lo que Dios había designado para la iglesia, dijo lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De modo que, hermano, hay un propósito por el cual dice la Escritura que Dios estableció líderes en la iglesia. Llámense en estos pastores en su debido momento, profetas, evangelistas, ¿verdad? Hasta el sol de hoy, pastores y maestros hasta el sol de hoy. Con un propósito. Y ese propósito es de edificar, de perfeccionar en primera instancia y de edificar a la iglesia. O sea, usted, pero también yo. Porque aunque Pablo fue nombrado como uno de esos ministerios, Pablo también era edificado. De igual manera que la iglesia era edificada. Amén. Hay dos palabras aquí que quiero resaltar, dos palabras claves. En el versículo 12 de Efesios 4 dice, a fin de perfeccionar. Hermano, la palabra perfeccionar viene del griego original que se dice catartismos. Y escuche lo que significa esa palabra perfeccionar ahí. Cuando Pablo dijo para perfeccionar, catartismos, significa el ser hecho, apto o completo. El ser ajustado. Esto está hablando de la iglesia, ¿verdad? Pablo fue nombrado, los pastores fueron nombrados a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo. Apartados por Dios. Eso significa santos. Perfeccionarlos, o sea, el que fueran hechos actos y completos, el que fueran ajustados, el que fueran perfeccionados, el que fueran preparados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Esto significa el trabajo de servicio en el ámbito de la iglesia. Sea cual sea el trabajo que podamos tener en el ámbito de la iglesia. Seamos preparados para poder llevar a cabo un servicio, digámoslo de esa manera. Prestar un servicio. Amén. En lo que todos nos podamos ocupar y que todos sumemos a la unidad como iglesia y cuerpo de Cristo. De modo que las Escrituras, hermanos, son esa autoridad central para que usted y yo podamos partir de allí para hacer actos y completos para poder llevar a cabo bien la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno en el lugar donde Dios nos ha puesto.
Usted dirá, bueno, eso no es conmigo porque yo no pertenezco aquí a ningún ministerio, simplemente entro y salgo. Le digo, Dios, si hay un ministerio que Dios le ha encomendado a su iglesia en general, sea quien sea este, es el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? La responsabilidad que todos tenemos de anunciar las buenas noticias allá. Y para eso necesitamos conocer lo que la Escritura dice. Para eso debemos estar preparados, ajustados, para no predicar un evangelio distinto como mucha gente allá afuera predica un evangelio distinto. Porque hoy en día, hermano, hay muchas iglesias, entre comillas, que están predicando un evangelio totalmente distinto al que la Escritura revela. Y nuestro deber es ajustarnos a la autoridad central que Dios nos ha dado, las Escrituras. Amén. La segunda palabra clave es edificación, que viene de la palabra oikodomé en el griego. Esa palabra edificación, que en el original es oikodomé, significa construir una casa. Literalmente significa eso, edificar una casa. Pero esa palabra oikodomé se deriva de oikodomeo, que es el verbo que significa ser el constructor. En este caso lo lleva a la primera persona, ser el constructor. Yo soy el constructor. Usted es el constructor de esa casa. Amén. Usted es el que edifica esa casa. En el Nuevo Testamento, esa palabra se utiliza solo en el sentido figurado. Y es aquí como la encontramos. El sentido figurado. Para hablar no literalmente, sino figurado. No hablar de construir una casa como esta física, sino de construir esta casa espiritual. En otras palabras, en el sentido figurado se habla de edificar, refiriéndonos al crecimiento espiritual que usted y yo debemos tener en el Señor. Crecimiento espiritual. Amén. En la traducción al lenguaje actual, Efesios 4:12 dice de la siguiente manera. Ya leímos Efesios 4:12 en la Reina Valera 1960, que es la que normalmente usamos, pero déjeme leerlo ahora en una traducción del lenguaje actual. Ese mismo versículo dice, Efesios 4:12 dice, hizo esto, o sea que estableció ministerios, hizo esto, los ministerios, para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir. ¿Y para qué más? Y dar instrucciones a los creyentes. ¿Para qué está puesta las Escrituras como la autoridad central de la iglesia? Para que nosotros seamos preparados, capacitados para servir. ¿Y para qué más? Para darnos instrucciones. Hermano, si hay algo que nos capacita a nosotros para hacer la tarea que Dios nos ha mandado a hacer, es la Biblia. Si hay algo que nos da instrucciones a nosotros como creyentes, es la Biblia. Instrucciones en todo sentido, tanto de orden, de organización, de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Fíjense lo que dijo Pablo a los Corintios en la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, ¿qué? Cada uno mire cómo sobreedifica. Hermano, usted es cristiano, igual que yo. Nos ha sido dada, hermano, el fundamento. Tenemos un fundamento. Pero usted tiene que ver cómo edifica su vida cristiana. Si usted va a edificar su vida cristiana sobre esta palabra
¿O usted la va a edificar simplemente sobre filosofías humanas, pensamientos humanos, escuchando quizá predicadores que no se fundamentan en la palabra, sino en sus propias filosofías, en sus enseñanzas, en los que a ellos les parece que deben enseñar? Y por eso encontramos muchos lugares donde la palabra de Dios no se predica como centralidad, sino que se predica desde la perspectiva meramente humana. Y se toma la palabra de Dios precisamente desde esa perspectiva meramente humana, para predicar un evangelio no de santidad, no de justicia como Dios espera que sea, sino un evangelio de prosperidad económica, de éxito, de fama, de quién es más excelente que alguien más, de quién es mayor que el otro. Como la misma iglesia de Corinto estaba equivocando el mensaje cuando decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Y Jesús le tuvo que exhortar diciendo: ustedes no son de ninguno de nosotros. Todos les pertenecemos a Cristo. El fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento es que ustedes deben construir. Amén. Entonces es importante, Iglesia Resplandor, que usted sepa que su fundamento ya está puesto. Al hablar Pablo acerca de la gracia de Dios que me ha sido dada, él dice: la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo expresa, por una parte, que él no considera su trabajo como un mérito personal. Él dice: esto me fue dado a mí, esto no es mío, esto no es mérito mío. Amén. Sino que él considera, hermano, su trabajo o lo que le ha sido encomendado, o el título quizá que él tiene como apóstol, como un don inmerecido de Dios, que se lo ha dado a él. De modo que él no se gloría de su título, ni mucho menos se gloría al punto de querer señorearse, porque dice: yo soy el apóstol, ¿verdad? Como para aprovecharse de eso y enseñar cosas en su mera sabiduría. Él dice: yo tengo muchos títulos, dijo él. Yo tengo muchos títulos y soy muy reconocido, pero todo eso yo lo he sentado por basura con tal de ganar a Cristo y conocerlo a Él. Por otra parte, el hecho de que justamente es Dios quien le ha encargado este ministerio, esto le confiere a Pablo la autoridad de parte de Dios. Cuando él dice el fundamento del que habla Pablo, no es hablar de la fundación de la iglesia, sino que Pablo se está refiriendo a la enseñanza en que se basa la fe de la iglesia. Ahora yo le hago una pregunta: ¿en qué está basada, hermano, su fe como iglesia? ¿En qué está basado lo que usted aprende como iglesia? ¿De dónde debe estar basada su fe, su confianza, su vida? La Biblia. La palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones. Amén. En vuestros corazones. Esta enseñanza fundamental de Pablo se centra por completo. ¿Escuchó eso? Por completo. No es a medias. Porque algunos quieren mezclar la palabra, pero también esto. No, pero también es necesario la tradición. También es necesario este mandamiento humano. No, también es necesario este sacrificio. No, hermano, la escritura es suficiente. Y ella nos enseña todo. Amén. Todo nos lo enseña. Porque la palabra es de Dios. Y es sabiduría de Dios. Amén. Si nosotros de alguna manera quisiéramos trazar una línea de autoridad, nosotros diríamos en el orden de arriba a abajo, diríamos que en la iglesia hay una línea de autoridad donde primero está Dios, luego está su palabra, la Biblia,
y luego están los líderes de la iglesia. Primero, ¿qué? Dios, luego en el centro, ¿qué? La palabra, y luego, ¿qué? Los líderes de la iglesia, pastores, maestros. Note usted dónde está la Biblia. En el centro. Dios, la Biblia, los líderes. La centralidad, la Biblia. Entre Dios y los hombres, la Biblia. Entre los hombres y Dios, la Biblia. ¿Qué es la Biblia? O sea, ¿qué es qué? Dios mismo. ¿Comprende? Nosotros pudiéramos trazar una línea. Dios primero, la Biblia y nosotros. Hablemos de los líderes. Pero si Dios no nos revela la Biblia, ¿cómo estaría el hombre? Si Dios no habla, si Dios no se muestra después de que peca el ser humano y se muestra a los hombres, el hombre está desorientado. Si aún Dios, que desde que el hombre peca, Dios no suelta al hombre y lo deja solo, sino que Él comienza a manifestarse. Si aún así los hombres buscan otros dioses, ¿cómo fuera que Dios se hubiera quedado completamente quieto? Pero a diferencia de eso, Dios se manifestó. ¿Cómo se manifestó Dios? Dios habló. La palabra de Dios es la voz de Dios. De modo que, en cierta manera, cuando nuestra centralidad es la Biblia, indefectiblemente es Dios. Porque la palabra es ¿de quién? ¿Cómo decimos nosotros? ¿La palabra del pastor? No, ¿la palabra de quién? De Dios, porque Dios es su autor. Amén. Entonces, aprenda esto, hermano. La centralidad en Resplandor, por lo menos aquí, y si alguien está escuchando este mensaje, también es creyente, también es cristiano, la centralidad de su vida es la palabra. La centralidad de usted como creyente, como cristiano, sea quien sea usted, que usted dice ser el apóstol, que usted dice ser el profeta, que usted dice ser el evangelista, que usted dice ser el pastor, que usted dice ser el maestro, que usted dice ser el diácono, que usted dice ser el teólogo, sea quien sea, la centralidad de usted y de mí es la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Dios? Eso es lo que se hace. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se cree. Eso es lo que se vive. ¿Estamos de acuerdo? El día que yo le salga a usted con raras, sáqueme de aquí. Y tiene toda la autoridad para levantarse. Eso no es así, pastor. Yo me puedo equivocar. Y quizás usted me puede decir, pastor, aquí dice, usted no ha mirado de pronto aquí, a uno se le pueden pasar detalles, cosas. Pero si yo me paro aquí a enseñarle de manera continua cosas que no están en la Biblia, hermano, usted tiene toda la autoridad para decir, un momento, pastor, pero así no es. Porque la Biblia enseña de que Dios ordenó a muchos a detener a muchos que se decían ser ministros cuando no lo eran, ministros de Dios cuando realmente no lo eran, que enseñaban cosas distintas. Pablo tuvo dificultad con esos falsos apóstoles, maestros, que enseñaban cosas que no eran. Segunda carta a los Corintios habla específicamente de eso, y que atacaron su ministerio señalando a Pablo como alguien que no sabía nada. Amén. El liderazgo cristiano, llámese pastor, llámese maestro, tiene la responsabilidad de colaborar en el crecimiento espiritual de la iglesia, sin que yo deje de ser iglesia,
sin que el pastor deje de ser iglesia. Porque todo aquel que ha sido traído a Cristo mediante la fe es iglesia, independientemente del título que tenga. Usted es iglesia, yo soy iglesia. Que yo tengo un título, un ministerio que Dios me ha encomendado por su gracia, es distinto. Pero no, eso no me hace más que usted, ni tampoco menos que usted. Amén. Nos rige la centralidad de la palabra. Es más, esa autoridad de la palabra nos indica en qué lugar o de qué manera nos movemos usted y yo. Yo como pastor, como ministro, y usted en el lugar donde Dios lo ha puesto a usted, como miembro de esta iglesia. Y la comunión y relación que debemos de tener nosotros, basado en lo que la misma Escritura dice, nos enseña. De modo que el liderazgo cristiano, hermano, tiene la responsabilidad de colaborar en el crecimiento espiritual de la iglesia, pero no hacerlo sobre sus bases humanas de sabiduría. Yo no puedo aquí enseñarle lo que yo pienso que dice la Biblia. Yo pienso que esto es aquí, yo pienso que esto es así, e interpretarlo de esa manera a usted. No, yo tengo la responsabilidad de saber qué es lo que realmente la Escritura dice. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo que él tiene la responsabilidad de trazar la palabra de Dios correctamente, de enseñar la sana doctrina. Y no solamente enseñarla, sino aprenderla él mismo y vivirla él mismo. Amén. Vivirla él mismo. El liderazgo cristiano, hermano, tiene la responsabilidad de colaborar con el crecimiento espiritual de la iglesia, pero no hacerlo con sus bases humanas, sino bajo la autoridad de las Escrituras. Hermano, todo lo que yo le llegue a enseñar a usted desde este púlpito, lo haré bajo la conciencia de que lo que le estoy enseñando, se lo estoy enseñando bajo la autoridad de la palabra. Y me gustaría mucho que usted fuera un bereano, un caleño bereano, o un pereirano bereano, o un manizalita bereano. ¿Qué significa eso? Alguien que no traga entero. Que usted escudriñe las Escrituras. Que usted se tome el tiempo en su casa, como se toma el tiempo en su casa para ver una película, para ver un programa, para ver una novela, para mirar el celular, ¿verdad? Los TikTok y todo eso. Usted se tome un tiempo en su casa de tener siquiera una hora de estudiar la Biblia, de analizar las enseñanzas que desde este púlpito usted puede escuchar. Estamos en tiempos en que la iglesia debe despertar, y parte de despertar es esto. Porque la iglesia está tan dormida, hermano, que le están enseñando y metiendo tanta enseñanza absurda, que a muchos les está pasando lo que dijo el Señor Jesús a los fariseos, los líderes de ese tiempo. Dice: ustedes son ciegos que están guiando a otros ciegos y juntos se van a ir al hoyo. Y no es posible eso cuando la misma Escritura dice que ella, la palabra de Dios, es la lámpara que alumbra y la lumbrera que alumbra nuestro camino. De modo que yo le insto a usted para que lo haga. Aquí en esta congregación están cambiando muchas cosas frente a doctrina. Y usted debe conocerlas. Y usted debe escudriñarlas. Y usted está en el deber de buscar, analizar, escudriñar las Escrituras para saber si es verdad lo que yo le estoy enseñando. Yo sé que a través de lo que yo estoy enseñando, muchas personas han tenido problemas conmigo.